Buenos días, tardes, noches. Me toca realizar lo que es la presentación de lo que es la UEA 8, en este caso la Unidad de Derechos Humanos y Evaluación en el Sistema Internacional. Es lo que es el examen de recuperación. En esta parte fue un examen de 10 preguntas relacionadas a todo este tema. Em, Comenzamos con la primera pregunta, es la cual nos solicita llenar un cuadro en el cual habla tanto de derechos societales, comunes e individuales, estos vistos desde los derechos y la parte moral, al igual que el papel que el Estado cumple en estos. Aunque sabe que los derechos humanos se han clasificado históricamente de acuerdo con alcances, dimensiones, estableciendo diversas responsabilidades morales obligadas concretas por el Estado, al igual que estas dimensiones societales, comunales e individuales, pues van asociadas a una serie específica de derechos, valores, morales y obligaciones estatales. En tanto a derechos sociales, pues se refieren a aquellos que generan un bienestar dentro de la sociedad y que son fundamentales para dirigir la dignidad humana en términos económicos y sociales. Entonces se van vinculando estrechamente a la justicia y que se van considerando a lo que es el acceso equitativo de bienes esenciales. En tanto a los derechos podemos mencionar los derechos económicos y sociales como los son un empleo digno, vivienda adecuada, educación, salud, alimentación y seguridad social. En tanto su principio moral, debemos saber que se refiere a la justicia, que a veces es entendida como equidad y distribución adecuada de recursos que permitan el desarrollo integral de una sociedad. Y tanto el papel del Estado de este, pues depende de otorgar y garantizar estos derechos mediante políticas públicas que aseguren la seguridad social, la educación de calidad, la condición laborales y justas y una incidencia efectiva en la economía para favorecer la equidad y reducir la pobreza. En tanto, los derechos comunales pues, se encargan de reconocer y proteger la identidad y autonomía de grupos específicos. Estos pueden ser étnicos, culturales o comunitarios. Esto pues ya que promueven el respeto de la diversidad y la inclusión de un marco convencional intercultural. Los derechos pues pueden ser colectivos como la identidad cultural, lengua propia, prácticas tradicionales, uso y conservación del territorio ancestral, autonomía y decidir sobre su organización social y política. Su principio moral es la fraternidad, promoviendo solidaridad y respeto entre grupos y comunidades con tradiciones, cosmovisiones y prácticas diversas. Y el papel del Estado en este es el poder otorgar reconocimiento legal para garantizar mecanismos efectivos para proteger derechos de autonomía territorial y cultural, así como establecer canales que aseguren la participación y presentación de estos grupos en decisiones políticas. Ah, en el tercero, que son los derechos individuales, pues representan los derechos inherentes de cada persona, que son esenciales como la libertad, la participación política y la protección frente a abusos de poder, ya sea público o privado. Esto pues lleva a derechos políticos y civiles, que como se mencionaba, la libertad de expresión, libertad religiosa, derecho a la integridad física, derecho a la vida, derecho a la privacidad, derecho a la propiedad y derecho a la igualdad ante la ley. En su principio moral, pues es la libertad más que nada, que es entendida como una autonomía personal y a la vez la capacidad de elegir el proyecto de vida propio sin coerción e interferencia arbitraria. En tanto esto, el papel del Estado, pues debe asegurar la protección efectiva de estos derechos mediante leyes claras, instituciones eficientes de justicia y seguridad pública, a la vez que mecanismos que garanticen la igualdad de todas las personas frente al Estado y frente a la ley. En la segunda pregunta
se nos hace la cuestión de qué es el intercambio político y cuál es la funcionalidad en las políticas con enfoque de derechos. Hay que tener en claro que el intercambio político es un proceso en el cual diversos actores, ya sea autoridades públicas, sociedades civiles, organizaciones, ciudadanos, individuales o entre otros grupos de interés, pues negocian. Ese es como el concepto base. Pero hay que saber que en temas de derecho se fundamenta en 5 dimensiones esenciales que permiten la operación efectiva de políticas públicas de un enfoque de derechos humanos, en los cuales están las habilidades tecnopolíticas, las cuales se refiere a la capacidad de actores para entender y operar y gestionar las fases del proceso de políticas públicas, que va desde planeación, implementación y evaluación. Esto como los niveles de participación y negociación, en cuales las habilidades tecnopolíticas permiten a los actores reconocer qué elementos pueden intercambiarse de acuerdo a los beneficios de las partes involucradas. De ahí entra como segundo punto la materia de intercambio, el cual consiste en los recursos que pueden ser financieros, humanos o de manera simbólica, en el cual los actores poseen y que están dispuestos a negociar en este intercambio, que no solo se transfiere dinero o bienes materiales, sino que también se negocian compromisos. Estos pues, son servicios, capacidades y sobre todo símbolos de valores compartidos. Este intercambio simbólico pues, es clave para generar una cohesión social y legitimidad política. Como tercer punto tendremos la institucionalidad de la estructura organizacional. Esto pues implica que en el intercambio político requiere una estructura institucional clara y efectiva. Esto pues para facilitar y garantizar el cumplimiento de acuerdos establecidos. Esto incluye la existencia de marcos legales robustos y procesos administrativos de manera transparente, al igual que permiten consolidar los acuerdos políticos de acciones concretas. Como punto 4 tenemos la estrategia y herramientas. Esto pues, se refiere a los métodos, más que nada instrumentos, tácticas que se utilizan para concretar el intercambio, incluyendo la definición de reglas claras, la comunicación, la efectividad y más que nada la comunicación efectiva entre actores y los canales institucionales para el diálogo y negociación, es decir, son los medios mediante los cuales se formalizan y operan los intercambios. Y como quinto y último punto tenemos la definición del proyecto político. Este pues es un aspecto en el cual consiste para trascender el interés particular hacia un interés colectivo y superior, es decir, un proyecto común que beneficie de manera amplia. Esto que durará y podrá beneficiar a toda la sociedad. Esto que es una definición del proyecto político que implica superar visiones individualistas y construir propuestas colectivas basadas en principios democráticos y de justicia, y tal igual que incluyen un respeto hacia los derechos humanos. Hay que saber que la funcionalidad del intercambio político en políticas públicas con un enfoque de derechos humanos es que en las políticas pues, desempeña funciones fundamentales como es que permite visibilizar las demandas sociales que históricamente han sido excluidas, facilitan la participación activa y democrática de diversos actores, promueve la equidad en el acceso a derechos y asegura la construcción de políticas más justas e incluyentes. Así, por eso el intercambio político con el enfoque de derechos humanos no solo busca soluciones programáticas, pragmáticas, ya que a estos problemas específicos también se busca generar transformaciones estructurales más profundas en la sociedad, fortaleciendo tanto la democracia, la justicia, la sociedad y la dignidad humana. Como tercer pregunta, se nos, o tercer, sí, tercer pregunta, se nos pide desarrollar y explicar los principios universales de los derechos humanos. Aquí son 4. Estos principios universales pues
Representan criterios que guían el reconocimiento, respeto, protección y garantía efectiva de los derechos humanos. Esto en todas las sociedades y estados. Eh, Estos cuatro, iniciando por el uno, es la universalidad, el cual este principio pues establece que los derechos humanos corresponden a todas las personas sin distinción alguna y a la vez que los derechos humanos son inherentes a la dignidad humana y no dependen de condiciones específicas como la nacionalidad, raza, religión, género, orientación sexual, condición económica, edad, discapacidad o cualquier otro tipo de carencia. Por lo tanto, ninguna persona puede ser privada arbitrariamente de sus derechos y el Estado tiene la obligación de reconocerles y proteger y garantizarlos a todos por igual. Un ejemplo claro que tenemos es el derecho a la salud, que debe garantizarse sin discriminación, asegurando atención médica accesible y de calidad a todas las personas, independientemente de su origen social o económico. Ah, El segundo principio es la interdependencia, en el cual se señala que los derechos humanos no existen de manera aislada, sino que están relacionados estrechamente entre sí, formando una red de derechos que se apoyan mutuamente y que la violación o el menoscabo de un derecho puede afectar directamente o indirectamente el ejercicio de otros derechos. Un ejemplo aquí es el derecho a la educación, que está vinculado directamente con el derecho al trabajo digno. Sin una educación adecuada, pues es mucho más difícil obtener empleos que permitan condiciones laborales justas y dignas. Como tercer principio, tenemos el de indivisibilidad. Este pues implica que los derechos humanos no pueden fragmentarse o separarse, ya que todos los derechos humanos, sean civiles, políticos, económicos, sociales o culturales, pues tienen la misma importancia y valor jurídico más que nada. Y por lo tanto no deben existir una jerarquía donde los derechos sean considerados superiores o importantes más que otros. Aquí un ejemplo podría ser el derecho a la vida. No es más importante que el derecho a la vivienda adecuada, o que, ya que ambos son muy necesarios para asegurar plenamente la dignidad humana, asegurando la dignidad humana, y no podemos ignorar que uno debilita la garantía efectiva del otro. Como final y cuarto principio tenemos el de progresividad. Este pues es el compromiso que asumen los estados para avanzar continuamente y de manera efectiva en la realización plena de los derechos, implicando en adoptar medidas concretas a corto, a mediano y a largo plazo, utilizando el máximo de recursos disponibles. Este principio pues implica no solo de que debe permitir retroceso en los derechos ya alcanzados, eh, sino que afectaría un principio de no regresividad. Bueno, se aplica un principio de no regresividad en el cual todo aquello que afecte a un derecho humano no puede ser aplicable en el tiempo actual. Pues tenemos como ejemplo claro que si un Estado implementa un programa exitoso que garantiza la atención médica universal y gratuita, no puede posteriormente eliminar dicho beneficio, ya que estaría violando el principio de progresividad. En resumen, pues estos principios, pues, de manera muy conjunta, eh, son muy armónicos, los cuatro, pero crean un marco normativo que asegura el respeto integral de la dignidad humana, que solo obliga a los derechos a adoptar acciones coherentes, continuas y efectivas a la plena realización de los derechos humanos. La pregunta 4 se refiere a la reforma en materia de derechos humanos del 2011. Obedece a otras reformas. Aquí tenemos que mencionar cuáles y en qué consiste cada una. Tenemos un listado de reformas, las fechas y más que nada qué artículos se reformaron.
Debemos saber que la reforma constitucional, la reforma de derechos humanos, pues se promulgó en lo que fue en el 2011. Esto fue un resultado de lo que se articuló a través de diversas reformas constitucionales previas y simultáneas que fortalecieron y ampliaron a los derechos fundamentales de México. Entre ellos comenzamos con la reforma judicial, pero es una reforma de justicia penal. Esta pues se presentó como un cambio de estructura en el sistema penal mexicano, pasando de un sistema inquisitivo a uno acusatorio y adversarial. Esta transformación pues buscó garantizar un juicio justo, público y transparente basado en los principios de presunción de inocencia y de igualdad ante la ley, debido a un debido proceso legal y respeto pleno a los derechos humanos de las víctimas imputadas. Um, los artículos que aquí se nos mencionan es el 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 73, 115 y 123 de forma constitucional. Como según la reforma es en la que está en materia de acciones colectivas. Esta pues estableció mecanismos para proteger derechos colectivos y difusivos, especialmente en materia ambiental, protección al consumidor y servicios públicos. En las acciones colectivas pues esta reforma pues permiten que grupos organizados o afectados colectivamente por violaciones de sus derechos pueden exigir justicia y reparación de manera conjunta, facilitando el acceso efectivo a la justicia. Esto pues se ve reflejado en el artículo 17 constitucional. Hay una más importante, es la tercera reforma, que es la de amparo. Esta pues más que nada significó una ampliación trascendental en la protección jurídica de los derechos humanos, ya que fortaleció los instrumentos legales para defender los derechos frente a actos o omisiones del Estado, así como a frentes violaciones provenientes de particulares, a lo cual introdujo el concepto de interés legítimo, amplió el ámbito de protección del juicio de amparo y mejoró significativamente la eficacia en protección de derechos constitucionales. Se reflejó en el artículo 94, 103, 104 y 107 constitucional. Y la tercera reforma, pero no menos importante, es la que es en materia de derechos humanos, en la cual pues integró formalmente el concepto amplio de derechos humanos en la Constitución, reconociendo expresamente que los tratados internacionales de esta materia tienen rango constitucional igual que los derechos humanos y a la Constitución. Esto pues implica que las autoridades deben promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de, de conformidad de dichos tratados, sino que también incorpora los principios fundamentales de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, así como el principio pro persona y que obliga a interpretar la ley de manera favorable para las personas. Esto pues se nos refleja en los artículos 1, 3, 11, 15, 18, 29, 33, 89, 97, 102 y 105 constitucionales. En resumen, pues estas reformas tomadas en un conjunto, en un paquete, pues configuraron un nuevo marco jurídico y constitucional en México, ya que llegaron a que se hiciera de manera más robusta la protección y garantía efectiva de derechos humanos y que generaran mecanismos más concretos para poderlos hacer exigibles ante el Estado y frente a terceros. Como pregunta quinta, se nos menciona que, de acuerdo al ciclo presupuestario por la Secretaría de Hacienda a nivel federal, debemos mencionar cuáles son los retos y que propongamos algunos cambios específicos que requieran algunas de sus fases para incorporar el enfoque de derechos humanos. Como tal, debemos saber que este ciclo presupuestario implementado por la Secretaría de Hacienda, Crédito y Crédito Público, SHSP,
Secretaría a nivel federal, que está compuesta por las siguientes fases, la cual es planeación, programación, presupuestación, ejercicio, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas. Actualmente este ciclo enfrenta retos más que nada en la visión de derechos humanos, porque como primeros retos tiene la priorización de la eficacia técnica sobre el enfoque de derechos humanos, esto ya que frecuentemente la Secretaría enfatiza indicadores de técnicas de eficiencia presupuestal ignorando aspectos centrales como la equidad, inclusión social y satisfacción real de los derechos humanos, y a la vez que es débil en la articulación entre recurso público y derechos específicos, donde no se establece claramente una relación directa y explícita entre el presupuesto asignado y la garantía efectiva de derechos como la salud, educación o vivienda. Otro punto es la ausencia de indicadores específicos de derechos humanos, en los cuales en los sistemas actuales de seguimiento y evaluación se enfocan en resultados financieros o administrativos, pero raramente en impactos concretos en derechos humanos. Esto pues, nos lleva a que haya una limitada participación ciudadana en rendición de cuentas. Generalmente en la fase de rendición de cuentas se restringe a informes técnicos poco accesibles y no tan transparentes para la ciudadanía. Algunos cambios que podemos proponer para lo que es el ciclo presupuestario en temas de planeación y se incorpora diagnósticos integrales, esto con una perspectiva de desigualdad y exclusión social, identificando claramente brechas de derechos, como lo pueden ser salud, educación, vivienda, para focalizar las políticas presupuestarias, a la vez que debemos realizar o se debería realizar consultas efectivas con diversos grupos poblacionales. En el punto de programación y presupuestación, sería muy conveniente establecer partidas presupuestales específicas que respondan directamente a metas relacionadas con derechos humanos. Esto pues para reducir brechas educativas o mejorar el acceso a diversos servicios, a la vez que en este punto se deben definir claramente indicadores de resultado y desempeños asociados directamente a derechos. Esto pues un ejemplo puede ser a la reducción de pobreza o la mejora a servicios públicos en disminución de brechas de género. En temas de ejercicio se debe garantizar la equidad territorial, social y ejecución de los recursos, a la vez de establecer mecanismos de monitoreo participativo para asegurar la ejecución presupuestaria, que se respeten los criterios de equidad e inclusión. Como quinto tenemos el seguimiento y evaluación, en el cual implementar sistemas robustos de monitoreo que permitan medir impactos, pues si son de manera concreta, pues pueden ayudar en el cumplimiento de derechos humanos. Y al realizar evaluaciones periódicas específicas sobre el grado de avance de la reducción de desigualdades y cumplimiento efectivo de derechos fundamentales, puede apoyar en este tema de seguimiento. Como último, en rendición de cuentas, sería muy conveniente el garantizar que los informes de uso de recursos públicos sean accesibles, transparentes y comprendan claramente el impacto real en derechos humanos. Esto pues nos sirve para crear mecanismos participativos y que a la vez sean efectuados, como por ejemplo auditorías ciudadanas, espacios de diálogo abierto, esto para poder rendir cuentas ante la ciudadanía y sobre aquello de cómo ha ido avanzando la protección y garantía efectiva de los derechos. Todo esto pues permitiría cambios en el ciclo presupuestario que sean verdaderamente, que realmente lleve todo esto a que sea un instrumento efectivo para garantizar los derechos y cumplir tanto los principios de los derechos humanos y fortalecer una justicia social en México y gran parte de la toma de decisiones. Como pregunta 6,
se nos pide que describamos y diferenciemos entre saturación y densidad. Este término pues, corresponde a lo que es a la investigación cualitativa, que especialmente se basa en una teoría fundamentada. Esto porque nos sirve en este tipo de estudios, ya que saturación y densidad son fundamentales para asegurar calidad, validez y profundidad de análisis. Como tal, saturación se refiere al punto en el cual un proceso de recopilación de datos en el que no emerge información nueva, relevante o sustancial, pues la recolección de datos no agrega variabilidad, no aporta nuevas categorías ni modifica sustancialmente el entendimiento alcanzado sobre el fenómeno que se está estudiando. En otras palabras, pues se alcanza la saturación cuando entrevistas, observaciones o grupos focales que no proporcionan nuevas perspectivas o elementos que modifiquen el análisis de teoría emergente. En tanto a densidad, se refiere a la profundidad y riqueza y complejidad de los datos dentro de una categoría o concepto específico. Esto pues un análisis denso proporciona descripciones detalladas, contextuales y profundas sobre los fenómenos y categorías investigadas. Pues permite entender las relaciones internas, un concepto de dimensiones y propiedades como interactúan entre otros conceptos dentro de una teoría de análisis. Aquí pues hay una pequeña tablita, la comparación tanto su momento del proceso, su objetivo principal e indicador clave, ya que mientras que la saturación determina cómo detener la recolección de datos, la densidad se centra en cómo se analiza y se presenta la información recopilada, garantizando una comprensión nueva y profunda del objeto de estudio. Continuamos con la pregunta 7, en la cual se nos pide graficar y explicar las diferencias entre modelo experimental, cuasi experimental y no experimental. Hay que saber que dentro de la investigación, la evaluación, en este caso de programas sociales, de políticas públicas, existen tres principales de diseños metodológicos para analizar efectos, relaciones, los cuales son el experimental, cuasi experimental y no experimental. Esto pues explicaremos cada uno, iniciando por el experimental, el cual es un diseño que implica la asignación completamente aleatoria, tanto de participantes o dos grupos. Pues el grupo experimental recibe la intervención y el grupo de control que no recibe una intervención. Esto pues permite afirmar con gran confianza la casualidad directa. Para tenerlo más claro, se apoya con ejemplos en el cual pues, tenemos la evaluación de un programa, en este caso de nutrición escolar, en el cual el grupo A, que es el experimental, en el cual escuelas que reciben desayuno gratuito de manera diaria, y un grupo B, que sería el de control, en el cual las escuelas que no reciben el desayuno gratuito. Aquí lo que se realiza es estudiar el rendimiento académico de ambas partes y analizar lo que es el resultado, tanto el grupo experimental como el grupo de control, en el cual el efecto del desayuno escolar se mide directamente comparando ambos grupos de forma más relacionada. En tanto el modelo cuasi experimental, pues no existe la aleatorización ya de manera completa, ya que debido a restricciones prácticas o éticas, aún así procura una comparación válida a través de métodos estadísticos o de emparejamiento. Aquí el ejemplo es que podemos realizar una evaluación de impacto de un programa de capacitación laboral de una población A y una población B. En este caso la población A son jóvenes de una ciudad que accedieron voluntariamente a capacitación laboral, y en la población B son jóvenes de otra ciudad
cercana que no obtuvieron acceso al programa, pero son demográficamente similares. Esto pues es importante porque si el grupo es muy diferente, pues hay una brecha muy grande entre los datos, la cual pues no vale la pena comparar porque tienen que ser similares para que no haya mucha diferencia entre los datos analizados. Bueno, más que nada que puedan ser comparables, de igual manera que se haya aplicado o no un programa o se tenga o no acceso a ellos. En este caso sería estudiar lo que es el inicio del tiempo inicial y el final. En este caso se estudia lo que es la ciudad A con el programa, con un tiempo inicial, lo cual se denominaremos X, y el tiempo final igual X, igual que corresponde a X. X es la variable tiempo. Tanto la ciudad que no obtuvo el programa por parte de los jóvenes sería el tiempo inicial y el tiempo final, en el cual se identificaremos como Y. En este caso, la manera de estudiar el impacto sería X, es que sería tiempo final menos tiempo inicial menos tiempo final de Y menos tiempo inicial. Esto pues nos ayuda para comparar las diferencias que se observan en ambos grupos en momentos diferentes considerando cambios naturales externos al programa. Este tiene un poquito más amplio y más prolongado, ya que realmente lo que se quiere estudiar es el impacto que se mencionaba al inicio. Y como tercero tenemos el no experimental. Este modelo pues observa fenómenos sin manipular variables ni intervenir. Se limita a identificar solamente correlaciones e describir situaciones ya existentes sin poder asegurar la casualidad. Aquí, bueno, un ejemplo muy claro es el estudio descriptivo sobre el acceso a Internet en áreas rurales. Eh, Tenemos un grupo A, un grupo B igual, en el cual el grupo A es hogares rurales con acceso a Internet y el grupo B, accesos rurales sin acceso a Internet. En esto pues es muy simple, ya que los hogares con Internet desempeñan, bueno, se estudia el desempeño educativo, o es el estudio que queremos hacer, y al igual en hogares sin Internet. Aquí solamente se observan relaciones y los cuales no tienen una casualidad directa. Se describen solamente las diferencias, pero no se puede afirmar con certeza si el acceso a Internet es la causa principal de las diferencias. Aquí pues ya para finalizar esta pregunta, pues realizamos una comparación sintética entre los modelos, los cuales va desde su tipo de aleatorización a su control causal, ejemplo práctico y conclusión posible de cada uno, del experimental, cuasi experimental, no experimental. Um, um, Realmente hay mucha diferencia entre estos, ya que la aleatorización pues, es muy completa en el experimental, en el si experimental es muy limitada y en el experimental no existe. Un control causal va de alto a muy bajo. El ejemplo se trata muy diferente, pero pues puede depender de cada tipo de caso y el estudio que se quiera aplicar. Y en tantas conclusiones, en el experimental hay una causalidad muy fuerte, en el quasi una causalidad muy moderada y en el no experimental son correlaciones que pueden ser asociaciones simples. En tanto en la pregunta 8 se nos pregunta sobre planear, implementar, evaluar con enfoque de derechos humanos la implicación a cambios específicos a niveles de reglas de operación y términos de referencia. Y pues se nos pide que desarrollemos y expliquemos.
debemos entender que cuando un programa o política pública adopta un enfoque basado en derechos humanos, pues no solamente modifica sus objetivos, sino que también transforma sustancialmente sus reglas operativas. Y esto pues va hasta los términos específicos para asegurar la efectividad del cumplimiento de los derechos. Ah, Iniciaremos con la explicación tanto en planeamiento, en planeación, esto con la vista de derechos humanos, que implica la identificación mm, explicadamente o explícita de que los derechos se encuentran vulnerables o amenazados, particularmente en grupos históricos excluidos y vulnerables. Esto pues nos lleva a que se formulen objetivos y metas claras. En tanto a la implementación, pues lleva a que se requiere traducir los principios de participación, equidad y no discriminación en prácticas operativas y efectivas. Esto pues para asegurar que las acciones concretas del programa sean coherentes con la dignidad y autonomía de las personas beneficiarias. En tanto a la evaluación y el enfoque de derechos humanos, debemos entender que la evaluación mm, no se debe limitar a medir resultados financieros o administrativos, sino que también debemos enfatizar en la medición del grado en el que el programa ha contribuido efectivamente a la realización y disfrute de derechos específicos. En resumen, pues incorporar este enfoque nos ayuda en la planeación, implementación y evaluación de políticas públicas. Pero si lo vemos desde un ejemplo, en este caso que es el acceso universal al agua potable en comunidades, en este caso de tipo indígena, pues debemos buscar que el derecho de agua potable, de acceso a agua potable, ya limpia y suficiente para este tipo de comunidades que históricamente pues es excluido y que tiene un acceso muy limitado, pues se busca que sea adecuado y que conforme parte de este derecho, ya que es esencial. Como tal tenemos tanto el tema de reglas de operación y sus términos de referencia. En tanto en la planeación debemos saber que las reglas de operación debemos establecer que sea claramente que el diagnóstico inicial debe realizarse en consulta directa y participación activa de las comunidades indígenas que son afectadas, identificando problemas específicos relacionados con acceso de calidad y suficiencia de agua. Pero en términos de referencia, se debe exigir el diagnóstico de manera integral para que incorpore criterios interculturales, usos en temas de usos del agua, percepciones de cultura sobre el recurso y garantizar la participación real de las comunidades. En el punto 2 de implementación, uh, en las reglas de operación se deben establecer mesas de diálogo de seguimiento comunitario, asegurando que todas las decisiones operativas como la ubicación de infraestructura, horarios de servicios, sean consensuados con las comunidades involucradas. Y como términos de referencia debemos saber que se deben especificar los mecanismos concretos de participación comunitaria, tales como reuniones periódicas, consultas formales y traducción de documentos informativos. En este caso, si son comunidades indígenas, que se traduzcan a la lengua en la cual pertenece o a la cual se quiere transmitir esta información. Y en temas de evaluación, que corresponde a reglas, en el apartado de reglas de operación, vamos a entender que deberá medir explicativamente cuánto se mejora en el acceso real de cada comunidad al agua potable. Esto pues también sería recomendable el tema de disminución de enfermedades relacionadas con agua contaminada y satisfacción generada con el acceso al derecho. En este caso que es al acceso de agua potable, y en términos de referencia se deberá considerar los estándares internacionales del derecho en accesibilidad, calidad, disponibilidad y aceptabilidad. Esto puede analizar impactos diferenciales en distintos grupos dentro de comunidades, tanto mujeres, niños y ancianos. Esto pues, nos ayuda un poquito más
ya que pues tenerlo de manera ejemplificada nos ayuda para integrar un enfoque de derechos humanos de manera más efectiva con base mediante cambios concretos en reglas de operatividad y en términos específicos de planeación, implementación y evaluación. Como novena pregunta, se nos pide que diferenciemos lo que es un pacto, una convención, un tratado en temas de derechos humanos, asimismo como la explicación del protocolo facultativo. Vamos a ver que en el ámbito internacional de los derechos humanos existen diferentes tipos de instrumentos jurídicos. Estos, pues, cada uno tiene características especiales, en el cual el primero, el que es el pacto, es un acuerdo de forma formal y vinculante entre estados que establece compromisos jurídicos y establece principios generales respecto a los derechos humanos específicos. En tanto, la convención pues es más que es un tipo específico de tratado que se genera por organismos multilaterales, por ejemplo la ONU, que se centra en un tema concreto específico de derechos humanos. Esto pues va pegado a convenciones que suelen ser acuerdos más específicos y detallados que los pactos, que abordan problemas particulares o grupos específicos de población. Un ejemplo muy claro es la Convención sobre Derechos de los Niños, en el cual pues, se establecen derechos específicos de niños y niñas, como el derecho a la educación, salud y protección contra abuso. El tercero, que es el tratado, pues es un acuerdo el cual pues es de manera muy general entre dos o más estados que establecen derechos y obligaciones jurídicas. Esto pues, un tratado es un término que incluye tanto pactos como convenciones, así como cualquier acuerdo formal. Esto pues crea obligaciones legales que vincula a los países firmantes. Un ejemplo en este es que el Tratado Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial pues comprende que los estados deben tomar medidas para erradicar la discriminación basada en raza o etnia. En tanto, la aplicabilidad de protocolos facultativos, pues estos son instrumentos adicionales o complementarios. Esto pues ya que son acuerdos que permiten a los estados profundizar o extender su compromiso original para su ratificación más que nada por parte de estados y que es completamente voluntario. Esto pues fija que dentro de sus características que no son obligatorios, que permiten establecer mecanismos adicionales y profundizan aspectos operativos y específicos. Aquí vamos a ver, tenemos ejemplos en el cual pues como por ejemplo el protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos permite que individuos presenten quejas individuales sobre violaciones de derechos humanos ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Y como última pregunta, décima, dice con base en su experiencia cuáles son los aportes de las ODS, que las ODS ayudan a... Que, bueno, pues, con base en su experiencia cuáles son los aportes de las ODS a, con base en su experiencia cuáles son los aportes que las ODS ayudan no, o no a formular políticas con enfoque de derechos humanos. Los objetivos de desarrollo sostenible constituyen en su mayoría una agenda global. Esto pues lleva un marco internacional formulado por la ONU que invita a cada estado, incluyendo a gobiernos nacionales y municipales, a aterrizar en metas comunes dentro de propias realidades políticas, institucionales y culturales.
Debemos entender que tiene muchos aportes buenos, al igual que presenta limitaciones y algunas recomendaciones que podemos tener aquí claras. México pues es una nación muy participativa que tiene muy en claro el tema de las ODS, incluso en temas de educación, para que se puedan reflejar en lo material. Mm, Tanto en aportes claros de manera conceptual, los 17 objetivos tienen 169 metas y 231 indicadores cuantificables, al igual que promueven 4 principios rectores de los derechos humanos, los 4 principios de los derechos humanos. Y pues, en tanto sus limitaciones que representa este marco, pues es que al ser un documento de compromisos, pues no genera justiciabilidad o no tiene la obligatoriedad de que se lleven a cabo. Hay estados de México que sí dicen que deben ser de manera obligatoria y que obliga a los municipios a que lleven su seguimiento sobre los objetivos. Pero al tener al diluir la narrativa de derechos humanos, pues se usa más como una técnica de metas. Dentro de las recomendaciones que podemos realizar aquí es que las ODS se usen como un puente pedagógico en el cual se deba socializar los derechos humanos en planes locales, que o más que nada que se vean principalmente por las necesidades locales y que de ahí en fuera ya se puedan apegar a los derechos o a que digan los derechos humanos y a las ODS. Esto pues para llevar una relación más explicativa en cada meta con los artículos o tratados, tanto a nivel internacional como aquellas firmas o nociones que se puedan hacer a nivel municipal. Esto pues porque no, no siempre son las mismas características en todas las sociedades o comunidades. Entonces sería bueno atender todo este tipo. Hay que saber que en temas de operatividad, en un ciclo de políticas públicas, hay buenos aportes por parte de las ODS, ya que proporciona un sistema estandarizado de indicadores, cosa que muchos municipios no tienen, y ayuda a diseñar una línea base, a la vez que favorece la armonización presupuestaria, ya que permite el etiquetado y la rendición, tanto de cuentas como de informes. Hay que saber que hay una limitación igual muy clara, hablando de México, ya que un mapeo de indicador y del derecho, pues muchas veces queda incompleto. Esto porque un ejemplo, las metas de salud no cubren un trato digno, aunque se garantice el derecho al acceso a la salud. No podemos decir que nos vayan a atender de manera adecuada, que vayas a recibir la atención de manera completa, lo cual pues, lleva a dudas a los indicadores más que nada. De igual manera, el aprovechamiento de las ODS pues se ha influenciado más como marketing, en el cual pues se pueden reportar datos agregados que esconden brechas de desigualdad. Como recomendaciones en esta parte, pues debemos comprender que los indicadores con métricas de derechos humanos cuantificables sean de accesibilidad, aceptabilidad y calidad. Realmente cada fase de políticas públicas y de un ciclo presupuestario debe tener y exigir matrices que vinculen tanto la meta, el recurso y el derecho. Vamos a ver que en lo político e institucional, pues las ODS ofrecen un lenguaje común multifactor entre el Estado, empresas, la academia. Esto pues para articular lo que son alianzas, al igual que refuerza la coherencia vertical, local, nacional y
de manera horizontal, que es la intersecretarial. Esto pues en temas de políticas públicas atrae lo que es el financiamiento y cooperación nacional, cooperación técnica internacional. Ah, como limitación podemos tener que se limita una agenda, ya que se impone una agenda la cual se tiene que lograr en un cierto tiempo, lo cual llega a que no se observen ciertas situaciones por querer cumplir un objetivo y se quedan sin atención ciertas necesidades que pueden llegar a ser prioritarias y que se van acumulando. Y ya cuando crecen, pues, ya son cuando se les presta atención, sabiendo que se podían atender desde antes. Esto pues se menciona que pues, se priorizan metas fáciles de medir sobre transformaciones estructurales. Aquí como recomendación debemos saber que se debe institucionalizar espacios de diálogo participativo, ya sea como cabildos, observatorios ciudadanos, priorizar metas que cierren brechas de derechos científicos en diagnósticos locales, ah, muy diversas. Un ejemplo muy rápido ya para cerrar es que en el caso de un programa municipal de limpia de agua con enfoque de derechos humanos, pues está muy apegada a la meta 6.1, que es el acceso universal y equitativo al agua potable, segura y asequible. Un derecho correlacionado es el derecho humano al agua, el que está en el artículo cuarto, y con la observación del 15. Eh, Instrumentos de ODS. No, no. Aquí un ejemplo muy rápido y preciso ya para cerrar. Pues tenemos el caso del Programa Municipal de Agua Limpia con un enfoque de derechos humanos que se puede llevar a cabo y que la meta anclada es el 6.1, que nos dice que el acceso universal y equitativo al agua potable y segura y asequible va relacionada con artículos constitucionales y de igual manera que van marcados por lo que es el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Como instrumentos, pues tenemos el porcentaje de población con servicios gestionados de forma segura, indicadores cualitativos de disponibilidad, accesibilidad y aceptabilidad de calidad, y un resultado de un diseño de reglas de operación que priorizan comunidades indígenas sin cobertura, al igual que mencionamos un etiquetado del presupuesto relacionados a esta meta, más agregando los derechos humanos para seguimiento de la cuenta pública. Sería un caso muy exitoso que realizar de esta manera adecuada. Hay más desglose, lógicamente, pero se tiene que llevar tanto con indicadores de cumplimiento como indicadores en temas cualitativos. Más que nada que se vean con una realización de impacto en el plano material. Pues ya como conclusión debemos saber que las ODS son una herramienta muy estratégica para operacionalidad de los derechos humanos, sí, solo si los gobiernos se prestan para reinterpretar a la luz su marco constitucional y tratados vinculantes, les agradan metas e indicadores para visibilizar y acortar las brechas de desigualdad y garantizar la participación social y rendición de cuentas durante un ciclo de política. Pues de lo contrario, todo esto pues corre el riesgo de convertirse en una agenda cosmética alejada de la transformación estructural, exige el pleno del goce de derechos humanos. Como tal, podemos cerrar toda esta parte. Como comentario final, México pues está muy alejado de cumplir muchas expectativas relacionadas tanto a derechos humanos como a las ODS.
Se cumplen con reportes, pero lamentablemente la realidad, los comentarios son otros, en el cual creo que un gobierno como el que está hoy en día no apoya, no aporta, tal vez generaliza bastante, pero es una cuestión y un trabajo muy grande para las políticas públicas que se debe realizar de manera integral y consciente, pero se irá viendo a futuro. Hasta aquí se finaliza y termina esta participación. Muchas gracias.